ruta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Un objeto puede llevarnos a lugares lejanos sin viajar. Ciudades, pueblos, paisajes que conocemos de memoria. Otros espacios de la memoria se arman de simbolismos y se visitan diferente. ¿Dónde se guarda la memoria? ¿En dónde está? ¿Cuál es su dirección, su código postal? ¿Y en qué lugar? ¿En qué morada? ¿Cuál es el espacio en donde habita la memoria colectiva? Memorias compartidas que se construyen, que se debaten. Testimonios, espacios intervenidos, símbolos que se comprenden sin explicación. Claves para entender un país, sus mejores momentos, los lados oscuros. Tal vez hay que buscar la memoria con las manos, recorriendo distintas texturas. O en los dobleces de una tela blanca, por ejemplo. Tela, que es pañuelo, pero también como la memoria colectiva sabe, y si no lo sabes, te lo contamos. Esa tela blanca, que es pañuelo, es el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, que alguna vez fue pañal. La historia contemporánea se cuenta a través de textos, documentos e imágenes que ayudan a construir un relato. Sin embargo, nada la hace más real que escuchar el testimonio de las y los protagonistas. Año 1977, 7 de octubre, peregrinación a Luján. Uno de los pocos espacios en donde todavía se permiten las reuniones masivas. ¿Por qué no vamos las madres y nos presentamos en alguna forma? Porque van a estar todos los sacerdotes, obispos presentes en esa misa. Entonces una madre dijo: ¿cómo nos reconocemos? Juana de Pargamen, madre de Plaza de Mayo, cuenta cómo surgió la idea del pañuelo blanco. Se murió en el año 2016, pero hoy su relato lo continúan los chicos y las chicas. Las madres pensaron que había que llevar algo que las identificase entre ellas, pero que también las hiciera visibles como grupo. Primero pensaron en un moño de algún color, rojo por ejemplo, pero no le cerraba. Y a alguna de ellas se le ocurrió el pañuelo blanco. Y ahí alguien dijo: mejor un pañal de nuestros hijos. Los pañales en esa época eran de tela. Entonces el primer pañuelo blanco fue un pañal. Los pañuelos tienen más de 4 décadas. Son objetos que se usan, habitan espacios y los definen. Pero también son trazos sobre papel, canciones, murales. Los pintaron alrededor de la Pirámide de Mayo en Buenos Aires. Se convirtieron en una intervención, en baldosas que son cuadros o mosaicos, presentes en distintas ciudades. Alguna vez, no hace tanto tiempo, miles de personas los levantaron en alto y tiñeron una plaza de blanco. ¿Qué cuentan los pañuelos sobre nuestro país? El gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Los pañuelos son esos sonidos que todavía resuenan. El de las voces de las primeras madres que denuncian la desaparición de sus hijos e hijas frente a los periodistas extranjeros. Yo pensaba, qué locura la nuestra. Con razón nos dicen que somos locas.
¿Quién piensa que quién va a ver en la plaza hoy? Nosotras solas. Llegó a la plaza lleno de cameraman, lleno de fotógrafos, lleno de productores. Era increíble la cantidad de gente que había. Nos vino el alma al cuerpo. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Son la vuelta pacífica a una plaza, a todas las plazas. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Tienen una forma particular de ejercer la valentía. Pasa el tiempo, cambian los contextos, pero los pañuelos insisten. Hay lugares que también son fragmentos de historia. Distintas plazas del país se convirtieron en espacios para el reclamo de memoria, verdad y justicia. Como la Plaza de Mayo, que además de ser el sitio de las madres, es el punto obligado de concentraciones políticas y protestas sociales. O de los discursos presidenciales en el balcón de la Casa Rosada. Hasta los dictadores lo usaron. Y llenaron la plaza Leopoldo Fortunato Galtieri, Malvinas, la guerra. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Otros eligieron el Cabildo, 10 de diciembre de 1983. La democracia. Raúl Ricardo Alfonsín, presidente. Vamos a constituir la Unión Nacional. Consolidar la paz interior. En la Plaza de Mayo, un bombardeo en 1955, en un gobierno democrático. Todavía quedan las marcas. Y es el escenario mítico de la Revolución de Mayo, fragmentos de una semana clave del país. El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿De verdad llovía? ¿Había o no había paraguas en 1810? French y Beruti, las escarapelas y los pregones. Las frases que aprendimos para recitar en los actos escolares. Todos y todas nos acordamos de algunos. Los pregones de 1810 que yo me acuerdo son: vendo pasteles dorados para los hombres casados, vendo pasteles caseros para los hombres solteros y vendo empanadas calientes para todos los valientes. Pastelitos calientes para los viejos sin dientes y el del aguatero que era agüita para las niñas bonitas. Pasteles calentitos, hoy no podían faltar, para los mozos y las mositas que han venido a festejar. Uno de los pregones que me acuerdo es: vendo velitas que hacen tus noches más claritas. Vendo pasteles dorados para los hombres casados. ¿Por qué no vamos las madres y nos presentamos en alguna forma? ¿Quieren venir? Que vengan, les presentaremos batalla. Vendo velitas que hacen tus noches más claritas. Vamos a constituir la Unión Nacional. El primer pañuelo blanco fue un pañal. ¿Dónde habita la memoria de un país? ¿En qué lugar hay que buscarla? Memoria. Es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Así lo dice el diccionario. Recordamos escenas de nuestra infancia, objetos que usábamos, juegos en los que participábamos. También nos cuentan nuestra niñez, nos ayudan a recordar. Pero cuando hablamos del país, ¿qué fechas, qué lugares, qué objetos y personas son capaces de representarse en la memoria colectiva? ¿Cómo se tramitan los dolores colectivos de la historia reciente, más cuando fueron generados desde el propio Estado? Un camino puede ser el arte, que siempre da respuestas nuevas. El debate de ideas también. El contraste entre distintas miradas. Para acercarnos a ese pasado negro, en la Argentina también existe la Red Federal de Sitios de Memoria. La consigna sería ganarle al horror con memoria y más memoria.
Durante la última dictadura militar funcionaron en el país más de 600 centros clandestinos de detención. La maquinaria represiva utilizó cuarteles, comisarías, dependencias públicas y hasta escuelas para encerrar, torturar y asesinar a sus víctimas, a los desaparecidos. Muchos centros clandestinos de detención fueron identificados. La mayoría están señalizados con placas, carteles o monumentos. Y algunos se reconvirtieron. Son los sitios de memoria. ESMA, Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Centro clandestino de detención. El lugar de las torturas, los gritos, el miedo. El 24 de marzo del 2004, Néstor Kirchner, que era presidente de la Nación, respondió a un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales. Ganar la ESMA, la ex-ESMA, reconvertirla. Cuando fui llegando y veía la gente que iba caminando hacia el lugar y lo que pasaba afuera, ¿no? Empezar a encontrarme con otros nietos y la alegría con la que se estaba esperando que ese momento suceda, inmediatamente entendieron que ese día la ESMA empezaba a cambiar, ¿no? Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. En esta escuela de mecánica de la Armada enseñó a sus mejores alumnos su mecánica. María Isabel Piñone Greco nació en la maternidad clandestina de la ex-ESMA entre febrero y marzo de 1978. Soy mis padres, soy Alicia y Damián. Les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Juan Cabandier es nieto restituido. Mi madre estuvo en este lugar detenida. Seguramente fue torturada. Y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Al igual que María Isabel y que tantos, Juan nació en la ex-ESMA. Para nadie es sencillo, para ninguna víctima es sencillo volver al lugar, ¿sí?, en el que fue deshumanizado, en el que fue torturado, en el que fue violado, en el que fue, de alguna manera, puesta en cuestión su propia humanidad. También funcionaba ahí el Archivo Nacional de la Memoria, la Casa de la Identidad, de las abuelas, la de los hijos, memoria abierta, que reúne testimonios sonoros, el Museo Malvinas, el Centro Cultural de la Memoria, el Haroldo Conti, el Ecuni de las Madres, lugar de arte, cultura y debates. Nuestros canales Encuentro, Paca Paca y Deporte B. Entran las vecinas, quiero escuchar las voces, quiero escuchar el murmullo de las vecinas, que el calzón rojo, que si se fue a la peluquería. Los espacios de trabajo dejaron de ser cuartos donde dormían oficiales de la Marina y pasaron a ser oficinas y estudios de grabación y de trabajo, digamos, de digitalización de material de archivo y qué sé yo, y tenemos todo nuestro equipamiento ahí, bueno, ya se transformó en otra cosa. Es una transmutación directa entre la muerte y la vida. Espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos. Así se llama hoy la ex-ESMA y forma parte de la Red Federal de Sitios de Memoria. Que en el caso argentino el terrorismo de Estado operó, podríamos decir, a la luz del día y a lo largo de toda la extensión territorial. Pero lo cierto es que los operativos de secuestro, captura y asesinato de personas ocurrían en la vía pública. Y en ese sentido, una de las particularidades del caso argentino, en función de cómo es recordado el terrorismo de Estado, tiene que ver con recuperar e interpelar el espacio público como uno de los ámbitos donde se desarrolló la violencia. La Ley Nacional 26.691 de 2011 declaró como sitios de memoria a aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos vinculados a la represión ilegal. Son marcas que permiten visualizar cómo el horror se alojó en el camino cotidiano que hacemos para llegar a nuestra casa o en la ruta en donde pasamos cuando viajamos. Los lugares de memoria implican una reconversión simbólica que le dan nuevos usos y sentidos, desde actividades educativas, culturales, artísticas, hasta espacios para reflexionar sobre el pasado reciente, sus vínculos con el presente y la ampliación de derechos para el futuro. También se reconstruye la historia de las víctimas y se realiza un seguimiento de los represores.
todo queda guardado en archivos que organizan el pasado. Construimos archivos, monumentos, lugares de memoria, porque de alguna manera necesitamos fijar la relevancia, ¿sí?, de un acontecimiento que creemos que futuras generaciones deben reconocer como momentos significativos del transcurso de una historia nacional. Cada uno es singular. La mayoría de los sitios de memoria funcionan en ex centros clandestinos de detención, como La Perla en Córdoba. Lo que hicimos antes de abrir al público acá en La Perla es hacer encuentros, talleres, les decíamos, con familiares, con sobrevivientes, con organismos. Buscamos una síntesis que iba entre no olvidar lo que fue como lugar de horror y que sea un lugar de vida, digamos. Pero también existen otro tipo de espacios. El Museo de la Memoria de Rosario está ubicado en lo que fue el Comando de Segundo Cuerpo de Ejército, lugar clave en la represión ilegal del centro y noreste del país. El Centro Cultural por la Memoria de Trelew, en el viejo aeropuerto, es un lugar histórico. Es hacia donde escaparon en 1972 los presos políticos de la cárcel de Rawson. La mayoría de ellos fueron fusilados. O la escuelita de Famaillá, en Tucumán, que antes de ser escuela fue centro clandestino de detención ilegal. En 1998, en la ciudad de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata, se construyó el Parque de la Memoria. No es cualquier lugar. Está frente a las aguas en donde la dictadura arrojaba los cuerpos de los desaparecidos. Es un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, pero también es un espacio en donde se convocan distintas expresiones artísticas. Todo está ahí, a mano, el arte, el silencio de todos ellos, la memoria. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo no me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota
eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto, 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 espanto. La memoria en el banquillo. Es un mecanismo tan natural, inevitable diría, que me interesa entender las razones de quienes se manifiestan en contra de la construcción de una memoria colectiva. Una construcción con matices, obvio, como todo lo colectivo. Pensemos en el negacionismo, una mirada muy particular de la historia reciente, que es en realidad otra forma de la memoria. Porque no hay olvido en realidad, sino memoria contra memoria. ¿Qué dice, Juli, el diccionario sobre el negacionismo? Lo define como la actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves que están generalmente aceptados. Cuando se refiere a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto judío, el negacionismo pretende relativizar la imagen negativa del nazismo. Hay veces que se niega todo, en otros casos se minimiza o se da una teoría manipulada de los hechos. En Argentina el negacionismo se traduce, por ejemplo, en negar la existencia de los 30.000 desaparecidos. Sabemos que la memoria se construye y que siempre hay en pugna distintas visiones de un mismo hecho. Y siempre es muy rico el debate, pero siempre que se reconozca el delito de lesa humanidad. Porque hay límites concretos para ese debate. Los crímenes de la dictadura fueron juzgados y la existencia del terrorismo de Estado es una reconstrucción a la que se llegó a través de una verdad jurídica, a través de investigaciones, a través de testimonios. Negar los 30.000 desaparecidos es como negar los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Justamente el problema de la cifra está en la naturaleza del crimen. Lo cometió el Estado, que es el responsable de garantizar los derechos de la población. Por otro lado están quienes plantean, basta, listo, ya está. No hay que hablar más del pasado, hay que pensar en el presente o mirar al futuro. El famoso mirar para adelante, o que lo importante es el hoy,
Pero el pasado, ¿saben qué? Se revela. Primero con hechos claros y concretos. Todavía siguen recuperando su identidad, por ejemplo, las nietas y nietos apropiados durante la dictadura. También se da otro fenómeno, las hijas e hijos de los represores. Adultas y adultos ya reniegan de sus padres, no quieren ser hijos e hijas de asesinos. Eso también es un presente intervenido por el pasado. Historias desobedientes, así decidieron llamarse esas hijas e hijos que se desafiliaron de los represores. Pero además, las sociedades que pretendieron tapar los conflictos del pasado ensancharon el dolor y las controversias. No lo solucionaron. Muchos pensamos que justamente el arte es un buen puente para tramitar el pasado, para poner en juego de otra manera la memoria. Sin embargo, otros sostienen que al estetizar los hechos históricos se pierde la intensidad de los sucesos. Insisten, por ejemplo, en que los sitios de memoria solo deberían aportar datos y registros científicos, y que las miradas desde el arte son siempre subjetivas. Habría que darles una mala noticia. Es imposible esquivarle a la subjetividad. Yo digo que es una forma de cargar a los sitios de múltiples significados. Esa mediación simbólica que es el arte permite que el pasado se pueda contar con una mayor intensidad. La memoria no pregunta si puede entrar. Irrumpe, hace preguntas, nos interpela y a veces también se toma una licencia, la de recrearse. Dice Walter Benjamin en la sexta tesis de filosofía de la historia que ni siquiera nuestros muertos estarán seguros cuando el enemigo venza. Y el enemigo no para de vencer. Lo que nos invita Benjamin a pensar es justamente sobre el lugar de la historia y la memoria. Benjamin es el pensador que de algún modo nos convoca a pensar los lugares de los vencedores y los vencidos en la historia. La historia es siempre, dice Benjamin, la historia de los vencedores, que son los que escriben la historia oficial. Pero si hay una historia oficial, evidentemente, hay una historia de los derrotados, una historia de los vencidos. ¿Qué hacemos con esas historias que están solapadas, que están enterradas, que están ocultas? Por eso es fundamental el papel de la memoria. La memoria emancipa las voces de los que no han tenido voz. La memoria, dice Walter Benjamin, nos permite hacer justicia con los grandes derrotados de la historia, porque la memoria no solo tiene que ver con el pasado, tiene que ver sobre todo con lo pendiente. Esa doble muerte que han sufrido los vencidos, no solo en el campo mismo del pasado, sino también en la imposibilidad de hacerse escuchar, de dar testimonio. Cómo poder prestarles nuestros cuerpos a los que ya no tienen cuerpo. Cómo poder prestarles nuestra voz a los que ya no tienen voz. Un lugar fundamental para eso es el arte. El arte es esa fisura que permite que esos silencios ocultos puedan escucharse. Poder de algún modo emancipar la voz de los grandes derrotados de la historia, como por ejemplo en este poema fascinante de Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee, que dice así: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? No debiera arrancarse a la gente de su tierra o de su país.
no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nos destierran, pero nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. ¿En dónde habita la memoria de un país? En forma de testimonios, de documentos, de fotografías, de imágenes fílmicas. ¿La podemos rastrear en espacios físicos, en lo que produce el arte? ¿O está en cada una de las miradas? Muchas, bien diferentes, contradictorias. La memoria está hecha de fragmentos. Y se nos ofrece para que la armemos. Tiene un problema, o tal vez es la mayor de sus ventajas. Viene sin instrucciones.